La noche rugía con un viento cortante que atravesaba los árboles del bosque, mientras Javier corría con el corazón a punto de estallar. Sus sentidos gritaban peligro. Un olor metálico y húmedo le llenaba la nariz. De repente, un aullido desgarrador resonó entre las sombras y sintió unos ojos ardientes sobre él. «No puede ser», murmuró su voz quebrada por el miedo, mientras un hombre lobo emergía de la oscuridad, sus garras arañando la tierra húmeda. Cada paso que daba era un desafío, un baile mortal entre su supervivencia y la bestia que avanzaba sin piedad. La luna llena reflejaba sobre el pelaje plateado del ser, iluminando un rostro que parecía conocerlo. Javier tropezó, cayó de rodillas y un instante eterno le mostró que la caza apenas comenzaba. Javier se incorporó, jadeante, con las manos cubiertas de barro. Sentía la respiración pesada del hombre lobo a su espalda, y cada latido de su corazón era un martillo en su pecho. «¿Por qué yo?», murmuró, recordando que su vida hasta ese momento había sido normal, sin monstruos, sin secretos. La luna llena iluminaba el bosque, revelando sombras que parecían moverse solas. Cada árbol, cada rama, parecía observarlo, y un frío extraño le recorrió la espalda. Sintió un cambio en el aire, un presagio que le decía que nada volvería a ser igual, que algo antiguo y peligroso había despertado para él esa noche. El aullido volvió a romper el silencio, más cercano esta vez, como si la criatura supiera sus miedos más íntimos. Javier dio un paso atrás, sus sentidos alertas, el aire pesado con un aroma metálico que le revolvía el estómago. Cada sombra parecía cobrar vida, y el sonido de sus propios latidos le hacía temblar. «Debo moverme antes de que me encuentre», pensó, notando que la tierra húmeda dejaba huellas visibles. Un instinto primitivo lo empujaba hacia adelante, pero su mente humana dudaba, atrapada entre el miedo y la necesidad de sobrevivir. Un crujido a su izquierda lo hizo girar violentamente, encontrándose con un par de ojos amarillos que brillaban entre la oscuridad. Javier retrocedió, sintiendo cómo el pánico lo paralizaba por un instante. «No puede ser real», susurró. La criatura avanzó lentamente, segura, cada músculo definido bajo el pelaje plateado, respirando con un ritmo que parecía medir la desesperación de Javier. La tensión entre ambos era palpable. El bosque se convirtió en un escenario donde solo uno sobreviviría esa noche. Javier decidió correr, impulsado por un instinto que no podía ignorar. Sus pies golpeaban la tierra húmeda, dejando surcos que la luna iluminaba. La criatura lo seguía, silenciosa pero implacable, hasta que un rugido resonó en todo el bosque. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba, cada sonido amplificado, cada sombra más oscura. Sabía que esa noche marcaría su vida para siempre, que la línea entre humano y bestia se desdibujaba ante él. La huida no era solo física, sino también un escape de un destino que recién comenzaba a tejerse. Javier se escondió tras un tronco caído, respirando entrecortadamente mientras sentía la presencia del hombre lobo más cerca que nunca. Su corazón latía con fuerza y cada sombra parecía moverse con vida propia. «No puedo seguir huyendo, debo enfrentar esto», pensó, recordando las enseñanzas vagas de su abuelo sobre criaturas de la noche. El aire olía a tierra mojada y sangre, y un estremecimiento le recorrió la espalda. La luna iluminaba parcialmente el bosque, revelando un camino estrecho que podía ser su única salida. Cada segundo era un cálculo de vida o muerte, y Javier sintió la primera chispa de coraje mezclada con miedo puro. Javier avanzó con cautela,
pisando con cuidado sobre hojas húmedas para no delatar su posición. Cada crujido de la tierra bajo sus pies era un recordatorio de lo cerca que estaba el peligro. Pensaba en su vida anterior, en los amigos que jamás entenderían lo que estaba ocurriendo. Si salgo de esto, nada volverá a ser igual, murmuró, mientras sentía el aliento del hombre lobo detrás de él, casi tangible. Su mente buscaba soluciones rápidas, pero la adrenalina lo mantenía alerta y consciente de cada pequeño sonido. Un aullido lejano se mezcló con el sonido de ramas rompiéndose bajo pasos pesados. Javier se detuvo, el sudor resbalándole por la frente, mientras su respiración se mezclaba con el silencio del bosque. Sintió una punzada de furia y determinación. No podía permitir que la criatura lo doblegara. Concentró su mente recordando cada historia de valentía que había escuchado de niño. Cada fibra de su ser le decía que debía luchar, aunque fuera con sus propias manos, porque huir ya no era suficiente. La noche se cerraba a su alrededor, intensa y aterradora. Mientras avanzaba entre los árboles, Javier sintió que alguien lo observaba. Un escalofrío recorrió su espalda y sus músculos se tensaron. No puedo confiar en nadie, ni siquiera en lo que veo, pensó, notando cómo la oscuridad jugaba con su mente. Cada paso era un desafío, cada respiración un recordatorio de que la criatura no estaba lejos. Sus sentidos se agudizaron, captando el mínimo sonido de hojas moviéndose o ramas crujientes. La luna iluminaba solo fragmentos del sendero, creando un juego de luces y sombras que parecía querer confundirlo. De repente, una figura apareció entre los árboles, bloqueando su camino. Javier se detuvo, sorprendido y con el corazón desbocado. ¿Quién? ¿O qué eres?, preguntó en voz baja, aunque sabía que no esperaba una respuesta. La criatura permaneció inmóvil, pero su presencia era intimidante, un recordatorio de que estaba atrapado en un mundo que nunca había imaginado. La adrenalina lo impulsó a retroceder, pero sus pies no se movieron, paralizados por el miedo y la fascinación al mismo tiempo. La noche parecía contener la respiración junto a él. Javier avanzó con cautela, notando que el bosque se volvía cada vez más oscuro y opresivo. Cada sombra parecía esconder ojos que lo observaban. Cada crujido de ramas le recordaba que la criatura seguía cerca. No puedo permitirme dudar. Debo mantenerme alerta, murmuró mientras su respiración se mezclaba con el viento nocturno. Sentía que su corazón se aceleraba con cada paso, pero también una chispa de determinación que lo impulsaba hacia adelante. La tensión era palpable. Cada instante podría ser el último. Un susurro cortó el silencio, y Javier se giró rápidamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría todo su cuerpo. Sus manos temblaban mientras agarraba una rama como improvisada arma. No puedo rendirme ahora, pensó, recordando que su vida dependía de cada decisión. La criatura avanzaba entre los árboles, casi imperceptible, y cada paso que daba hacía que las hojas crujieran bajo su peso. Javier sintió miedo y furia mezclados, un impulso primitivo de supervivencia que lo hacía más consciente que nunca de su entorno. ¡Pum! De repente, un aullido resonó a su izquierda, cercano y amenazante. Javier se tensó y giró, viendo destellos de plata entre la oscuridad. El hombre lobo se acercaba, implacable y silencioso. Debo actuar antes de que sea demasiado tarde, murmuró mientras su corazón latía con fuerza. La mezcla de miedo y determinación lo llenó, y cada músculo de su cuerpo se preparó para enfrentar lo inevitable. La noche parecía cerrarse a su alrededor, convirtiendo el bosque en un laberinto de sombras y peligros.
Javier tomó una decisión y corrió hacia un sendero estrecho, saltando sobre raíces y troncos caídos. La criatura lo perseguía, sus pasos pesados resonando en el bosque. Javier podía sentir el calor de la respiración del hombre lobo, un recordatorio de que estaba siendo cazado. No puedo fallar. Debo sobrevivir, pensó mientras sus piernas lo impulsaban hacia adelante, cada segundo aumentando la tensión. La mezcla de miedo y adrenalina lo mantenía alerta, consciente de cada sombra y cada sonido que lo rodeaba. Al llegar a un claro iluminado por la luna, Javier se detuvo un instante, jadeando. La criatura apareció a la entrada del claro, imponente y silenciosa, como una sombra viviente. Javier notó cada detalle de su cuerpo musculoso, su pelaje plateado, y cómo sus ojos brillaban con un hambre intensa. Esto es real, murmuró mientras el miedo y la fascinación lo inundaban. Sabía que debía enfrentarlo, que no podía huir indefinidamente, y que cada decisión lo acercaba o lo alejaba de su destino. Javier se quedó paralizado cuando la criatura habló con una voz humana, profunda y amenazante. No eres quien crees ser, dijo el hombre lobo, mientras sus ojos brillaban con un conocimiento que Javier no esperaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada palabra parecía perforar su mente. La luna iluminaba el claro, proyectando largas sombras sobre la tierra húmeda. Javier sintió que su mundo se tambaleaba, que todo lo que había creído verdadero hasta ahora era mentira. Cada latido de su corazón le recordaba que un secreto ancestral había despertado esa noche. El hombre lobo avanzó lentamente, revelando un amuleto antiguo colgando de su cuello. Javier lo reconoció al instante. Pertenecía a su familia, un símbolo que jamás pensó ver en manos de alguien tan temible. Todo lo que conoces es mentira, Javier, continuó la criatura, mientras el viento movía las hojas con un susurro inquietante. Javier sintió cómo su confianza en su propia vida se desmoronaba. Todo se mezclaba: miedo, ira y una extraña curiosidad que lo obligaba a escuchar, a comprender la traición que estaba frente a él. Javier retrocedió hasta chocar con un tronco, y la criatura se detuvo, observándolo con ojos que mezclaban amenaza y conocimiento. Tu sangre, tu linaje, es más poderoso de lo que imaginas, dijo. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra era un golpe a su identidad. ¿Cómo puede ser posible?, murmuró, incapaz de apartar la mirada del hombre lobo. La noche parecía contener la respiración, y el bosque, testigo silencioso, parecía juzgarlo. Javier comprendió que la verdad que lo esperaba cambiaría todo. El hombre lobo se inclinó ligeramente hacia Javier, como si le ofreciera un pacto silencioso. El secreto que buscas está en tu sangre, susurró. Javier sintió miedo, pero también una chispa de determinación y rabia. Sabía que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la criatura que había estado persiguiéndolo. Cada sombra del bosque parecía empujarlo hacia adelante. Cada susurro del viento lo llamaba a aceptar su destino. La traición y la revelación se mezclaban, dejando su corazón atrapado entre miedo y curiosidad. Javier cerró los ojos un instante, respirando hondo, y cuando los abrió, estaba decidido. Si esto es verdad, debo enfrentar mi destino, murmuró. La criatura retrocedió un poco, permitiéndole espacio, como si reconociera su decisión. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de valentía mezclado con miedo. La luna iluminaba su rostro, revelando una mezcla de rabia, esperanza y tensión. Javier comprendió que la noche no solo lo había cambiado,
sino que lo estaba forjando para enfrentar lo que vendría, y que cada verdad descubierta sería un desafío para su alma. Javier avanzó con cautela hacia un sendero más abierto del bosque, consciente de que cada sombra podía ocultar un peligro. La criatura lo seguía a distancia, midiendo cada uno de sus pasos. No hay vuelta atrás. Debo enfrentar lo que venga, murmuró mientras sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Sus manos se tensaron alrededor de un palo caído, improvisando una defensa. La luna iluminaba su rostro, reflejando la determinación mezclada con miedo. Cada respiración era un recordatorio de que el momento decisivo estaba cerca. El hombre lobo avanzó más rápido, mostrando una combinación de agilidad y fuerza que Javier nunca había visto. Esto no es solo un juego. Es mi vida, pensó mientras esquivaba raíces y ramas. Cada paso era un desafío, cada segundo una prueba de resistencia. Hasta cuando se bicha uno. Cada segundo una prueba de resistencia. Su corazón latía con fuerza mientras la tensión aumentaba, y comprendió que no podía depender únicamente de su instinto. Debía usar la cabeza y calcular cada movimiento. La luna reflejaba un brillo intenso sobre el pelaje de la criatura, haciendo que cada músculo se viera más definido y aterrador. Javier tropezó con una raíz y cayó de rodillas, pero se levantó rápidamente. La criatura estaba más cerca, y su respiración se mezclaba con el rugido del viento entre los árboles. No puedo detenerme, debo sobrevivir, murmuró, mientras sentía cómo la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Cada movimiento era un acto de supervivencia pura. Cada sombra podía ser su final. La tensión se acumulaba en el aire, y Javier comprendió que esta noche definiría no solo su vida, sino también quién era realmente. En un instante, Javier giró bruscamente, usando la fuerza de su caída para empujar a la criatura hacia atrás con el palo. La sorpresa en los ojos del hombre lobo le dio una fracción de segundo para recuperar el equilibrio. Debo aprovechar cada oportunidad. Sus músculos tensos respondían con rapidez, y la mezcla de miedo y coraje le daba fuerza para continuar. La luna iluminaba sus rostros, mostrando el choque entre humanidad y bestia, entre instinto y razón. Javier corrió hacia un claro abierto, sabiendo que su destino lo esperaba allí. La criatura lo siguió sin titubeos, su silueta iluminada por la luna. Javier sintió miedo, pero también un impulso de desafío que nunca había conocido. Cada paso lo acercaba a confrontación definitiva, y su respiración se mezclaba con los sonidos del bosque nocturno. Esta noche cambiará todo, o moriré intentándolo, murmuró mientras avanzaba, decidido a enfrentar la verdad que el hombre lobo había revelado. Javier entró en el claro iluminado por la luna, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora. La criatura estaba frente a él, erguida y desafiante, y por primera vez Javier percibió su humanidad mezclada con la bestia. Debo enfrentar esto sin miedo, murmuró mientras sentía cada músculo tenso, listo para reaccionar. La tensión era insoportable. Cada segundo parecía alargarse mientras la brisa nocturna agitaba las hojas, y la luz de la luna revelaba destellos plateados en el pelaje de la criatura. Javier comprendió que la confrontación definitiva había comenzado. El hombre lobo se movió con agilidad, rodeando a Javier, midiendo cada uno de sus movimientos. Javier sintió miedo y excitación mezclados, como si cada instante pudiera decidir su destino. No puedo fallar, debo usar todo lo que sé, pensó,
concentrando su mente y cuerpo. La brisa nocturna llevaba un aroma metálico, y la luz de la luna proyectaba sombras dramáticas sobre ambos. Cada respiración era un acto de supervivencia, y cada mirada revelaba que la lucha sería tan mental como física. Javier lanzó un rápido ataque con una rama, forzando a la criatura a retroceder un instante. Cada segundo contaba, y el ritmo del combate lo obligaba a pensar y reaccionar simultáneamente. Esto es real, y debo sobrevivir, murmuró, sintiendo cómo su adrenalina aumentaba. La criatura recuperó el equilibrio con un salto ágil, mostrando que la fuerza de la bestia no se podía subestimar. La tensión se palpaba en el aire, mezclando miedo, coraje y la certeza de que ninguno retrocedería hasta el final. La criatura atacó con un rugido potente, obligando a Javier a esquivar con rapidez. Cada movimiento era vital, el miedo y la adrenalina lo mantenían alerta. No puedo fallar, debo mantenerme firme, pensó mientras cada fibra de su cuerpo respondía. La luna reflejaba en sus rostros la intensidad del choque, y cada sombra parecía vibrar con la energía de la confrontación. Javier comprendió que esta batalla definiría no solo su supervivencia, sino también la revelación de su verdadero destino. Javier finalmente encontró un instante para contraatacar, golpeando con fuerza hacia la criatura y obligándola a retroceder. La tensión era insoportable, cada respiración compartida con el rugido del viento. Esto termina esta noche, pase lo que pase, murmuró mientras sentía que la fuerza y la determinación lo impulsaban más allá del miedo. La luna llena iluminaba la escena, resaltando los músculos tensos y las expresiones intensas de ambos combatientes, mientras el destino de Javier pendía de un hilo entre humanidad y bestia. Javier respiró hondo mientras la criatura retrocedía, evaluando su próxima acción. La luna iluminaba el claro, y cada sombra parecía contener secretos que él apenas empezaba a comprender. Todo cambia esta noche, nada será igual, murmuró, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una chispa de poder recién descubierto. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para lo que viniera, y su mente repasaba la verdad que había aprendido. Su linaje y su destino estaban ligados a esa bestia, y solo enfrentando la verdad podía sobrevivir. Javier avanzó hacia la criatura con cautela, pero con la determinación de alguien que ha aceptado su destino. Debo enfrentar esto, aunque me cueste todo, murmuró. Sus sentidos estaban agudos, percibiendo cada movimiento del hombre lobo, cada crujido de las hojas bajo sus pies. La tensión entre ambos era palpable. Cada mirada revelaba un entendimiento silencioso de que la noche decidiría quién sobrevivía. La brisa nocturna movía la niebla, dando un aura mística y peligrosa al enfrentamiento. La criatura lanzó un rugido que retumbó en el bosque, y Javier se preparó para el enfrentamiento final. Cada segundo se sentía eterno, cada respiración un recordatorio de que no había vuelta atrás. Esta es la última prueba. Debo sobrevivir y descubrir quién soy realmente, pensó mientras los músculos de su cuerpo respondían con precisión. La luna reflejaba sobre el pelaje plateado del hombre lobo, y Javier sintió que el destino lo envolvía en un halo de peligro y revelación. Javier y la criatura se enfrentaron cara a cara, midiendo cada movimiento, cada respiración. El miedo y la determinación se mezclaban, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Si caigo, todo termina, pero si sobrevivo, descubriré la verdad de mi sangre, murmuró.
La luna iluminaba sus rostros, revelando tensión, coraje y un entendimiento profundo. Cada sombra parecía un espectador silencioso de la confrontación final, mientras la energía de la noche vibraba con intensidad. Finalmente, Javier dio un paso adelante y enfrentó la criatura sin miedo, aceptando su destino. Un silencio intenso llenó el bosque, y por un instante la luna reflejó en ambos la mezcla de humanidad y bestia. «Esto es solo el comienzo, pero sobreviviré», murmuró, sintiendo que la fuerza y la determinación habían cambiado su alma. La criatura se retiró lentamente, respetando su coraje, y Javier comprendió que la noche había marcado su renacimiento. Cada sombra, cada luz, cada sonido quedaría grabado en su memoria para siempre.